Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. El mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes hoy, en esta mañana, el propósito es para tener más confianza en el Señor, tener una confianza más certera, tener más seguridad en nuestro Dios, que su presencia está con nosotros, que podamos, hermanos, tener esa certeza de su presencia en nosotros, en nuestras vidas, y ese es el propósito por lo cual voy a estar compartiendo este mensaje. Dios lo puso en mi corazón, y voy a leer solamente 3 versículos de ese Salmo 34 que leyó el hermano Pablo. Voy a estar leyendo el versículo 15, el versículo 17 y el versículo 19. Después vamos a leer otros versículos, también otros pasajes de otras partes, y después vamos a casi leer todo el Salmo en diferentes tiempos, pero vamos a estar estudiando estas palabras de Dios a través del rey David, porque fue el rey David quien escribió este Salmo, y este Salmo, hermanos, es una bendición, es un Salmo precioso. Y entonces quiero que con la ayuda del Señor podamos recibir esta palabra, que estemos muy atentos a cada parte de lo que vamos a estar viendo, de lo que voy a estar compartiendo, porque yo sé que esto nos va a ayudar, nos va a bendecir, va a bendecir nuestras vidas, y ese es el propósito, que salgamos edificados y sintiendo una más confianza hacia nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por su presencia con nosotros, en medio de nosotros. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Gracias por la salvación de nuestras almas. Y gracias por este grande privilegio que podemos ir delante de usted, delante de su trono, orar, poner, Señor, nuestras vidas delante de usted, darle gracias, alabarlo, glorificarle, exaltarle, poder, Señor, tener esa confianza, esa fe, Señor, de que usted es un Dios todopoderoso, aunque no lo vemos, pero vemos su creación, comenzando desde nosotros y todo lo que existe. Señor, lo que vemos en los cielos, en todas partes, Señor, porque todo es creación suya. Y gracias, Señor, por habernos dado esa fe y de poder, Señor, acercarnos a usted a través de la oración. Gracias por la invitación que usted nos hace, Señor, porque su palabra nos enseña que nos acerquemos delante de su trono confiadamente. Y Señor, y lo hacemos, estamos delante de usted, estamos orando. Queremos que nos hable con su palabra. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Vamos a leer, hermanos, ahí en el Salmo 34. Voy a leer solamente 3 versículos. Por cierto, ahí están en la diapositiva, los que lo pueden ver, y también pues los que tienen sus Biblias abiertas, pues quiero que vayamos ahí. Dice la palabra del Señor: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Quiero que noten y pongamos mucha atención que en los 3 versículos menciona los justos. En el último, el 19, solamente habla de justo de una manera singular, y en los otros 2 versículos lo hacen en plural. Pero es lo mismo, el significado es el mismo: justos, justo. Y dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, de los justos. Luego dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias.
a los justos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es algo maravilloso, hermanos, lo que vemos aquí. El Señor tiene cuidado de los justos. El Señor cuida de los justos. Porque dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En otras palabras, Él siempre observa a los justos. O sea, sus ojos siempre nos están viendo, siempre, siempre, siempre. Siempre están viendo. Porque el Señor dice también, su palabra dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, día tras día, hora tras hora. Está con nosotros, está con los justos. Él los cuida, Él los protege, Él los defiende. Y está atento para escuchar nuestras oraciones, sus oraciones, las oraciones de los justos, sus peticiones, atender sus necesidades. Y es importante que veamos quiénes son los justos. Vamos a analizarlo de acuerdo a la palabra de Dios, quiénes son los justos. Porque el Señor hace énfasis en los justos. Porque la Biblia dice, y es algo bien importante, que no hay justo ni aun uno. Así que hay que ver cómo puede ser esto. Si dice el Señor en su palabra que no hay justo ni aun uno, y dice que los ojos del Señor están sobre los justos, entonces vamos a ver quiénes son esos justos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que ustedes ya lo saben, lo sabemos, yo lo sé, ustedes lo saben, pero yo creo que ha de haber personas, ha de haber muchas personas que no saben esto. Y es muy importante examinarlo bíblicamente. Usted ya lo sabe, pues es para recordarlo y estar atentos a ello y para que nuestra fe se fortalezca. La palabra de Dios dice, como está escrito, y es en la Biblia donde está escrito, en la palabra de Dios, dice que no hay justo ni aun uno. Ahí en la siguiente diapositiva lo podemos ver, dice que no hay justo ni siquiera uno. Y puse otra versión ahí, también del mismo capítulo, del mismo versículo 10 de Romanos 3, pero en otra versión dice, como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno, ni siquiera uno, ni siquiera un solo justo. Y veamos qué sucede con estas personas o cómo Dios obra o cómo Dios trata con estas personas, de acuerdo a ahí el versículo 16 del Salmo 34, que está ahí en la misma diapositiva, dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, o sea, las personas que practican la injusticia, los injustos, aquellas personas que hacen lo malo, dice, la ira de Jehová. Y esto es algo bien importante, bien interesante, la ira de Jehová contra los que hacen lo malo, contra los que hacen mal. O sea, que practican la injusticia. Con estas personas, Dios no está atentos a su clamor, Dios no está atentos a sus peticiones, Dios no está cuidando a estas personas. Si bien Dios tiene paciencia, misericordia, es porque Él quiere la salvación de todas las personas. Y muchos de los que ahorita practican lo malo, practican la injusticia, algún día serán salvos, así como sucedió con nosotros. Gracias a Dios por su paciencia, por su misericordia, que nosotros éramos también practicantes de la injusticia y un día reconocimos nuestro pecado y vinimos al Señor Jesucristo. Es importante saber esto y cómo entramos en la justicia de Dios, en su justicia. Ahí en la siguiente diapositiva dice en Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe. O sea que somos justificados, venimos a ser justos por la fe en Jesucristo.
Y de esa manera venimos a tener paz para con Dios por medio de Él, por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro medio. Es a través de Jesucristo, no es a través de la iglesia, no es a través de la religión, no es a través de algún ser humano, de algún líder religioso, no. Es solamente a través de Jesucristo. Este versículo es muy importante, dice que somos justificados. ¿Justificados de qué? Justificados del pecado, porque todos somos pecadores. Dice el otro versículo que leímos anteriormente, dice que no hay justo ni siquiera uno, ni siquiera uno en todo el planeta Tierra. La única manera que venimos a ser justos es por la fe en Jesucristo, porque pusimos nuestra confianza en Él, le creímos a Él, aceptamos el sacrificio que Él hizo para salvarnos, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Cuando venimos a Él, le pedimos perdón por nuestros pecados. Él nos perdonó. Dice el siguiente versículo ahí en Romanos 5:2, en la misma diapositiva, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe en Jesucristo a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es bien importante. Entonces hemos entrado a la justicia de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos lo que dice Dios a través del profeta Isaías. En la siguiente diapositiva vemos, dice, lavaos y limpiaos. O sea, el Señor haciendo la invitación al mundo entero, a todas las personas, religiosos y no religiosos, a todo el mundo, dice, lavaos y limpiaos. En la siguiente diapositiva dice ahí en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, diciendo, ya no practiquen lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, o sea, buscar la justicia, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, aquí vemos la invitación del Señor, que vengamos a Él, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, negros, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa lo que la persona haya hecho, el Señor está dispuesto y está con sus brazos abiertos para perdonar, para lavarnos, para limpiarnos, para darnos esa justicia dada por nuestro Señor Jesucristo, comprada por el Señor Jesucristo. Y luego dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no, o si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que el Señor, en su amor y en su misericordia, hace esa invitación. Ahora, cuando ya nosotros que hemos entrado a su justicia, ya los que hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, el apóstol Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro, en la siguiente diapositiva, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Esto es para ya nosotros como cristianos que hemos venido a confiar en Jesucristo y que hemos entrado a esa justicia, a la justicia de Dios. Y somos esas personas que el Señor menciona en el Salmo 34, donde dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y el Señor quiere que nosotros aumentemos nuestra confianza, nuestra seguridad en Él, que su presencia está con nosotros, que los ojos del Señor siempre nos están viendo y nos están cuidando. Y aquí en estos versículos nos aconseja
Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. O sea, todos los santos, los que ya somos justificados, los que somos parte de la iglesia de Cristo, los que menciona ahí en el Salmo 34, aquellos que los ojos del Señor están sobre nosotros, aquellos que nuestras oraciones son oídas por los oídos del Señor, que le llegan a sus oídos. Dice que seamos todos de un mismo sentir, que seamos compasivos, que estemos amándonos fraternalmente, que seamos misericordiosos, que seamos amigables, que no devolvamos mal por mal a nadie, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Como dice la palabra de Dios, o el Señor Jesucristo dice, bendecid y no maldigáis. En Romanos también lo dice, o sea, a través del Nuevo Testamento nos habla de esto, bendice, no maldigas. O sea, no hables mal de las personas. Sabiendo, dice ahí en el versículo 9, después de la palabra bendiciendo, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea que Dios quiere que siempre estemos recibiendo bendición y nos pide, nos invita a que nos abstengamos de hablar mal de las demás personas. Que no busquemos devolver el mal. Si nos hacen mal, no busquemos el devolver con mal, sino más bien orar por las personas. Amar al prójimo. Dice, sabiendo que fuiste llamados para que le das bendición, el versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal o de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Y aquí vemos las mismas palabras del Salmo 34, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esto es bien importante, muy importante. A veces las personas piensan que toda la palabra de Dios es aplicable. Por ejemplo, hay gente que toman el Salmo 23 y todo el mundo lo mira, lo dice, lo repite. Pero el Señor dice aquí que si estamos viviendo, o aquellas personas que no son parte de la iglesia de Cristo, que no son hijos de Dios, no pueden recibir estas cosas. Dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En otras palabras, aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo o que rechazan al Señor Jesucristo, que piensan que ellos, como dicen, creer en Dios, pero pueden vivir a como cada quien mejor le parece, no tomando en cuenta a Dios, y piensan que las cosas buenas que Dios dice en su palabra las pueden recibir. Pero eso no es así. Dios es muy claro en eso a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la Biblia. Ahora, bueno, vuelvo y repito, dice, los ojos del Señor están sobre los justos, dice aquí el versículo 12, y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, ya lo dije, ¿quiénes son los justos? Pues todos aquellos que hemos creído, hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Como dice ahí en Romanos 5:1, el versículo que leí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos son los justos. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos los justos, y el Señor promete que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Sus ojos están sobre de nosotros para cuidarnos y protegernos. Así que, de esa manera, entramos a su justicia por Jesucristo a través del arrepentimiento de nuestras malas obras, porque nos hemos arrepentido, todos los que hemos venido a ser parte de la iglesia de Cristo, todos los que hemos tenido el encuentro personal con Cristo, me entienden y saben de lo que estoy hablando. Ha habido un arrepentimiento de nuestras malas obras. No es que vinimos a ser perfectos,
continuamos luchando con esta carne, pero no queremos regresar a las obras que hacíamos antes. Y no regresamos. Pero si fallamos, pero muchas cosas que antes practicábamos y hacíamos, no más lo hacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros nos ha dado el poder para alejarnos de esa vida. Así que los que hemos entrado en su justicia por Jesucristo y a través de Jesucristo, por el arrepentimiento que fue llevado a cabo en nuestra vida a través del conocimiento de su palabra, a través de que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, hubo un arrepentimiento de las malas obras. Dice la palabra de Dios que Jesucristo derramó su Espíritu Santo en nosotros, derramó de su amor en nosotros, en nuestras vidas. Dice ahí en la siguiente diapositiva, en Romanos 5:5, dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el Espíritu Santo fue derramado en nosotros, vino a vivir en nosotros, a morar en nosotros, nos llenó y el amor de Dios es el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, como dice en Gálatas. Es una transformación de vida. Ahora amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Amamos su palabra, queremos vivir para Él, aunque tengamos luchas, pero queremos vivir para Él. Bueno, el Señor a estas personas que tienen este sentir, es a quien les está hablando aquí, que sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quiero que esto quede bien claro, que los oídos del Señor están abiertos para escuchar tu clamor, tu oración, tu petición, tu necesidad. A veces no recibimos la respuesta inmediatamente, pero clamamos y la respuesta viene, la respuesta vendrá en algún momento, porque Dios nos ama, a menos de que lo que le estemos pidiendo va a ser para mal, no va a hacer daño, pues el Señor va a tratar o va a evitar que lo recibamos. Pero si es para bien, Dios nos lo va a dar, porque Dios que nos ama quiere lo mejor para nosotros, para nuestra vida. Así es como nosotros venimos a ser justos, a ser parte del Señor Jesucristo, parte del cuerpo de Cristo, y podemos tener la seguridad y la convicción en nuestro corazón de que el Señor escucha nuestras oraciones, de que los ojos de Jehová están sobre de nosotros. Ahora, no digo solamente los justos, como si fuera otra persona, como si fuera una tercera persona, sino de nosotros. Me incluyo, porque yo sé que yo he creído en el Señor Jesucristo, lo he aceptado como mi Señor y como mi Salvador. He tenido ese nuevo nacimiento, ese encuentro personal con Cristo, y cada uno de ustedes que han tenido ese encuentro personal con Cristo, pues es para usted también. Dice el Señor que los ojos de Jehová están sobre los cristianos, sobre los justos, sobre los que hemos nacido de nuevo, sobre los que somos parte de la iglesia, como dice ahí en la siguiente diapositiva. Volvemos a leer los versículos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y luego dice, claman los justos, claman los cristianos. Usted clama a Dios y dice, y Jehová le oye, Jehová le escucha, Jehová oye. Y lo libra de todas sus angustias. Cuando pasamos por angustias, porque no estamos exentos, en algunas ocasiones tal vez tenemos que pasar por aflicción, por angustia, por alguna situación difícil. Jesucristo tendrá un propósito, es que algo nos quiere enseñar, alguna razón hay. Será para que nos acerquemos más a Él, para que aprendamos a confiar más en Él, para que nos alejemos del mundo, cualquiera sea la situación, la razón. Pero dice el Señor
claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, sea por lo que sea la angustia, sea por lo que sea el problema, dice Dios te libra, Dios te escucha, Dios te está viendo, Dios sabe por lo que estás pasando. Versículo 19 dice, muchas son las aflicciones, muchas, no importa, son, aunque sean muchas. A veces no estamos pasando por aflicciones, a veces todo está calmado, todo está tranquilo, todo va bien, pero de repente viene algo, viene alguna angustia, alguna aflicción, algún problema, lo cual nos aflige, pero debemos de tener esa seguridad y esa confianza de que si Dios está viéndonos, si Dios sabe lo que está pasando, y si yo tengo la seguridad que en el momento que yo clamo a Él me escucha, bueno, cuando Él quiera sacarme de esa situación, responderme la necesidad que tengo, pues yo puedo tener esa paz, esa confianza, esa fe de que, como dice en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, de todas, y bendito sea el Señor. Ahora, el Señor promete y lo cumple, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les dice estas palabras a sus discípulos, a sus apóstoles en aquel tiempo, pero no fue solamente para ellos, fue para que ellos las transmitieran y conforme se fueron transmitiendo y luego se escribieron. Ahora nosotros las tenemos escritas, las tenemos en la Biblia estas palabras. Ahí en la siguiente diapositiva dice en el versículo 20 de Mateo 28, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, la iglesia, hermanos, en ese tiempo estaba pasando por aflicciones, pero el Señor le prometió que iba a estar con ellos, que iba a estar con ella, con la iglesia, con ellos, con cada uno de ellos. Entonces, al pasar el tiempo, pues hubo mucha persecución a través de los años, había mucha persecución contra la iglesia. Y tenemos algo en el libro de los Hechos, ahí en la misma diapositiva, en el versículo 4, dice que el apóstol Pablo, bueno, Saulo de Tarso, que después viene a ser el apóstol Pablo, él iba tras los cristianos, tras la iglesia, para hacerles daño, para llevarlos, para encarcelarlos, para torturarlos, para tantas cosas. Pero dice que cuando él iba por el camino, cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, es algo bien importante esto, que el Señor Jesucristo está sentado en su trono. Él ascendió a los cielos o al cielo. Se sentó a la diestra del Padre, se sentó en su trono. Él está sentado en su trono, está viendo lo que el apóstol o lo que Saulo está haciendo contra sus hijos, contra su iglesia, y le dice, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo lo toma personal contra él. El apóstol, Saulo de Tarso, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, coces es dar patadas. El aguijón, pues usted sabe, es una fisga con filo, con punta. Y le está diciendo, todo lo que tú le hagas a mi iglesia te va a causar un daño a ti. Te causará un daño a ti. Así que esto es algo bien importante. El Señor les prometió a sus apóstoles y nos lo promete a nosotros también. Y lo cumple y lo vemos aquí. Aquí está la prueba en Hechos 9:4, que Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia y dice, ¿por qué me persigues? El problema o la persecución de Saulo de Tarso la tomó el Señor Jesucristo personalmente. ¿Y qué queda a entender con eso? Que Él está observando, Él está viendo y está dispuesto a protegerla y a defenderla. Entonces Saulo dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y todo lo que le hagas a mi iglesia te va a traer consecuencias a ti. Eso se lo dice al final del versículo 5.
Lo dice, dura cosa, te dar cosas contra el aguijón, pero eso es lo que le está dando a entender. El daño te lo estás haciendo a ti mismo, lo que le hagas a ellos. ¿Por qué? Porque cierto que los torturaba, algunos morían, otros soportaban la prueba y el Señor los bendecía. El que moría pues se iba a la presencia de Dios. No es nada bonito, no es nada fácil, pero si morían se iban allá a la presencia de Dios, al reino de Dios, a una vida eterna mucho mejor que la vida de aquí. Mas, sin embargo, aquella persona, Saulo de Tarso, que gracias a Dios por su misericordia fue salvo, se salvó. Después él sufrió mucho para predicar el evangelio, pero una persona que persigue la iglesia y que no se salva, que no es salvo, será al infierno por toda la eternidad. Así que bueno, el Señor prometió que estaría con la iglesia, lo cumple, lo podemos ver aquí. Y Él no se olvida de nosotros. Ahí en el versículo 15 de Isaías 49 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide o aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca, nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Por esta razón, el salmista, el rey David, quien escribió este salmo, y él lo escribió después de que él fue librado de una situación difícil, de una angustia. Él era muy perseguido por Saúl, por el rey Saúl, estaba siendo perseguido y él estaba pasando por situaciones difíciles. Y después de que él descansó un poco de esa persecución del rey Saúl por envidia, porque le tenía envidia, porque él era una persona muy consagrado a Dios, el rey David, que no era rey aún, y Saúl, que era rey, le tenía mucha envidia. Entonces, después de que él pasa por esta situación, es la razón por la cual él dice ahí en el versículo 1 de este mismo Salmo 34, en la siguiente diapositiva lo vemos, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, todo el tiempo yo estaré bendiciéndole. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego dice el verso 2, en Jehová se gloriará mi alma. O sea, no en otras cosas, no en nada diferente, no en otro Dios, no en una religión, no en una denominación, sino en el Señor, en Jehová, se gloriará mi alma. Lo dice, lo oirán los mansos, aquellos que son del mismo sentir que yo, del mismo sentir de un cristiano, del mismo sentir de un justo, dice, se alegrará. Claro que habrá personas que se llenan de coraje, se llenan de envidia, se llenan no sé de qué, de lo que sea que se llenen, pero ese no es el sentir del Espíritu Santo, es el sentir de un demonio, de Satanás, de demonios. Pero de acuerdo a este versículo y a lo que dice el rey David, dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, mis compañeros, mis hermanos en el mismo sentir en el Señor se alegrarán. Y luego hace la invitación. Versículo 3 dice, engrandecer a Jehová conmigo. En otras palabras, unámonos a engrandecer el Señor en nuestro corazón, con nuestras palabras, y exaltemos aún a su nombre, todos juntos, todos unidos, exaltémosle, porque Él es Dios, porque Él es Creador, porque Él es Todopoderoso, porque Él es nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el salmista, que era David, antes de ser rey, que él tiene este sentir, este sentimiento, porque él vio la mano del Señor? Dice el versículo 4 en la siguiente diapositiva, dice, busqué a Jehová y él me oyó. O sea, lo busqué cuando yo estaba pasando por problemas, por angustia, por persecución, y él me escuchó y me libró de todos mis temores.
tenía temor, ¿sí? Saúl lo quería matar, lo estaba persiguiendo. Usted lee la historia en 1 Samuel. Usted se va a dar cuenta que fue muy perseguido. Si ya lo ha leído, ya lo sabe de lo que estoy hablando. Dice que le oyó, le libró de todos sus temores. Versículo 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados. O sea, los que ponemos nuestra mirada en el Señor, Dios ilumina nuestra mente y nuestros rostros, dice, no son avergonzados. Versículo 6 dice, este pobre clamó, esta persona que andaba en angustia, que estaba siendo perseguido, clamó al Señor y le oyó Jehová. O sea, qué importante, y aquí vemos que, como dice en el mismo Salmo y como dice en otros pasajes a través de toda la Biblia, que el Señor escucha nuestro clamor, de los justos, de su iglesia, la protección. Dice, lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La razón es porque dice ahí en el Salmo, perdón, el versículo 7 de este mismo Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto es algo maravilloso. Ahora, hay una dicha, hay un gozo, hay una felicidad, más que felicidad, gozo, dicha, de esa experiencia como la que tuvo el rey David y la que has tenido tú, la que yo he tenido, de experimentar, de disfrutar de la presencia de Dios, porque en el siguiente versículo, en el 8, en esta diapositiva, el verso 8 dice, gustad, probad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, feliz, gozoso el hombre que confía en él. Y esto es una realidad. El rey David, que después viene a ser el rey, en ese tiempo no era el rey, pero cuando estaba sufriendo de la persecución, pero sabemos que después él vino a ser el rey de Israel. Él tenía esa experiencia y él sabía que es gozoso, es dichoso el hombre que confía en el Señor y que pone toda su confianza, toda su esperanza en el Señor, porque Él es el proveedor de todo, Él es el dueño de todo, creador del universo, creador nuestro, y Él es quien ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Él es quien nos guía y nos salva y nos ha salvado y nos guardará hasta la eternidad. Luego el salmista nos hace el llamado, David hace un llamado a temer a Dios, a temer a Jehová. Dice que nos hace el llamado a apartarnos de todo aquello que es pecado, de todo aquello que nos aleja de Dios, de todo aquello que pueda poner una división entre yo y Dios, entre mi persona y Dios, o entre Dios y mi persona, aquello que quiebre mi relación, mi comunión con Dios. Nos hace un llamado a que nos apartemos de todas esas cosas y a que nos cuidemos de lo que hablamos, de lo que hacemos. Dice en ese versículo 9, dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. O sea, los justos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ten temor. La Biblia es la verdad, la Biblia es su palabra. Lo que dice es cierto. Y Dios quiere que la obedezcamos, que la pongamos en práctica. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si somos temerosos, Dios siempre nos va a dar todo lo que necesitamos. Dice el siguiente versículo, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 11 dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Luego nos dice el por qué. Luego nos dice el por qué en el versículo 16, la siguiente diapositiva, dice la ira de Jehová. Ahí en el mismo salmo, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y luego dice en el verso 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo, o sea, los que te aborrecen a ti como cristiano, los que aborrecen a la iglesia de Jesucristo, como andaba Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, que dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, te vas a hacer daño a ti mismo, te estás haciendo daño, estás sembrando algo malo. Dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Los que aborrecen a la iglesia de Cristo o a los hermanos en Cristo. Luego vemos que Dios continúa con sus brazos abiertos. Dios continúa con su paciencia, con su amor, con sus brazos abiertos. En la siguiente diapositiva dice el verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto es una maravillosa bendición de Dios. En el versículo 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Que nunca se nos olvide, hermano, nunca se nos olvide del verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tú tienes necesidades, pasas por alguna situación, algún problema, tienes alguna angustia, alguna aflicción, recuerda que los ojos del Señor están sobre nosotros, que Él siempre nos está viendo, que sus oídos están abiertos, están atentos a nuestro clamor. Vimos la vez pasada que en Apocalipsis dice el Señor que Él está en medio de la iglesia. Él está en medio de la iglesia, está observando. Dios es todopoderoso, Dios es maravilloso. Para nuestra mente tan finita, ¿cómo podemos entender que Él está viendo a cada uno de nosotros? A veces se nos olvida o descuidamos ese pensamiento, ese razonamiento lo descuidamos, pero Dios lo promete y lo cumple. Y podemos verlo como en el libro Los Hechos, que le llamó la atención a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo da testimonio, después el apóstol Pablo da testimonio en el capítulo 22 y capítulo 26, dice que el resplandor de la luz del Señor Jesucristo fue mucho más fuerte que el sol del mediodía. O sea, se iluminó el lugar con una luz más fuerte que la que estaba iluminando el sol. Imagínense lo maravilloso que es el Señor, lo poderoso que es Dios. Y Saulo cayó, se arrepintió, se humilló, se dio cuenta de que el Señor es el Señor de la iglesia. Y quiero que se nos quede esto bien grabado, hermanos. Los ojos del Señor están sobre de ti, sobre de todos nosotros, y que Él escucha, Él está atento a tu petición. Cada vez que tú vienes a Él en oración, con un corazón contrito y humillado, con una disposición de buscar al Señor, ahí está para escucharte,
para atenderte y Él te responderá en su tiempo. Vamos ahora. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, por su presencia en nosotros, aquí en nosotros, en nuestras vidas, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a poner en práctica ese amor que ha sido derramado en nuestras vidas. Perdone, Señor, cuántas veces le hemos fallado y queremos, Señor, estar más atentos a su voluntad, más atentos a su palabra, más atentos a lo que usted quiere para nuestras vidas y más atentos a que usted siempre, siempre nos está viendo y usted está atento a nuestro clamor. A veces, Señor, tenemos luchas con los pensamientos, tenemos problemas de diferentes maneras. Simple y sencillamente tenemos que voltearnos hacia usted. Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame y Señor, sálvame de esta situación, de este problema. Y yo sé, Señor, que usted nos responde inmediatamente. Y aunque a veces no lo haga inmediatamente, pero podemos tener la confianza de que usted lo hará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.